La vez pasada hablamos acerca del objetivo de la escritura de la Biblia. Es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que fue explicado. En este momento vamos a hablar un poco más acerca de la definición del Evangelio, un poco más profundamente. Realmente no hay nada más importante que el Evangelio. Y en este momento no hay nada más que sea tan oscurecido como el Evangelio. ¿Por qué está tan oscurecido? No solamente no lo hemos visto con nuestros ojos, pero Satanás sí existe. Y Satanás sabe desde el principio qué es lo importante. Por eso es que sabe que si el hombre recibe el Evangelio, él mismo no tendrá victoria. Por eso es que constantemente ha intentado diluir el Evangelio. 2 Corintios 4:4 dice que él impide que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, nosotros vemos algo que es muy interesante. Si decimos un poco esto de una forma un poco más exacta, podemos ver que el apóstol Pablo maldice a la iglesia de Galacia. Gálatas 1, 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la sincera fidelidad de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso es muy extraño para mí, dice el versículo 6. La iglesia de Galacia, la carta a los Gálatas, se considera que cerca de unos 20 años o 25 años han pasado desde la fundación de la iglesia de Galacia. Y se escribe la carta de los Gálatas en este tiempo. Y el apóstol escribe: ¿cómo es que tan rápidamente se han alejado del evangelio que les hemos predicado? Pero ustedes dicen que hay este evangelio, el otro evangelio, pero ¿realmente será que los demás son evangelios? El versículo 7 dice: no hay otro evangelio. Es que no hay tal cosa como otro evangelio, pero algunos os quieren pervertir de su sincera fidelidad a Cristo para pervertir el evangelio de Cristo. Es que no es que hay varios evangelios, no hay diferentes evangelios. Por eso es que el versículo 8 dice: ya sea que nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En el versículo 9 también dice: así como hemos dicho anteriormente, también ahora digo, que si alguien os predica diferente evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Si se predica otro evangelio, uno es anatema. La iglesia de los Gálatas estaba en otro evangelio, que quiere decir que Pablo estaba condenando a la iglesia de los Gálatas. Estaba diciendo que eran anatema por predicar otro evangelio. Es decir, el evangelio que Pablo predicó solamente es el evangelio, pero si se predica de algo más, entonces uno es anatema, es maldito. Si ustedes tienen otro evangelio, es ser malditos. El apóstol ahora está diciendo que la iglesia está siendo anatema. Es algo más grave de lo que pensamos. El apóstol Pablo en lo demás podía ser flexible, pero en el evangelio no. Nunca se mezclaba en lo que es el evangelio. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, ya desde la iglesia primitiva, Satanás hizo muchos intentos para diluir el evangelio. Jesús cargó la cruz y 20 años después esto está pasando. Pero ahora nosotros tenemos 2000 años de distancia. Vemos que hay una dilución, vemos que hay algo que se está corrompiendo, que se está pervirtiendo. No es exageración decir que el evangelio se ha perdido. Debemos de examinarnos. ¿En dónde estamos? ¿Estamos en esta categoría del evangelio que Pablo predicó? ¿O será que nosotros también estamos como la iglesia de los Gálatas? ¿Será que pensamos que conocemos el evangelio pero estamos fuera del evangelio? Si nosotros vemos en 1 y 2 de Corintios, nosotros vemos que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Y cuando ocurren esos problemas, nosotros vemos en 2 de Corintios 11, 4, que el apóstol Pablo dice: si alguien viene predicando a un Jesús diferente, o un espíritu diferente, o un evangelio diferente, bien lo toleráis. Otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Ustedes lo aceptan muy bien. ¿Cómo es que esto se ha vuelto así? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. La iglesia de Corinto, la iglesia de los Gálatas, ya estaban en esta situación en donde el otro evangelio estaba en ellos. Entonces nosotros, ¿será que estamos en la categoría de la iglesia de los Gálatas o de los Corintios? Puede ser que sea así. Por eso es que en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, así como Pablo decía, el evangelio que Pablo predicaba. Si nosotros examinamos esto, entonces podemos organizarnos bien
en el Evangelio. Pienso que es una conclusión muy natural. En Romanos 16, del versículo 25 al 27, nosotros vemos que Pablo dice, de mi Evangelio. Y la predicación de Jesús Cristo es algo que había sido oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora se ha manifestado. Este Evangelio fue oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora se ha manifestado. Y nosotros vemos que siguiendo la orden del Dios eterno, que también había sido escrito por las escrituras de los profetas, para que todas las gentes obedezcan a la fe. Y por eso este es un misterio. Este Evangelio había sido ya preparado por las escrituras de los profetas, pero que ahora se puede ser conocido solamente por este misterio de revelación, es lo que dice el apóstol Pablo. Y en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4, también dice que este evangelio oculto ahora se ha manifestado y que solamente se puede conocer por el misterio de la revelación. Él define el evangelio en Romanos capítulo 1, del 1 al 4. Especialmente el versículo 2 dice que fue prometido por los profetas en las Santas Escrituras que se trata acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que este evangelio es acerca de su Hijo, acerca de nuestro Señor Jesús Cristo. Si lo vemos un poco más exactamente, el apóstol Pablo desde el principio, desde que se arrepintió ante el Señor, él predica este evangelio. En Hechos 9 nosotros vemos que el apóstol Pablo está en camino a Damasco y se arrepiente. En Hechos 9, 20 al 22, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo predicó. Especialmente en el versículo 22 dice que Saulo se fortalecía más y más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Desde el principio él compartió que Jesús es el Cristo. De igual manera en el Hechos 17 vemos lo mismo. Desde Hechos 9 hasta el 17, nosotros vemos por los teólogos que había de 15 a 20 años de distancia. A pesar de que habían pasado 15 a 20 años, el apóstol Pablo compartía un mensaje. A través de toda la escritura compartió un mensaje. Pablo, ahora como acostumbraba, entró a la sinagoga y durante 3 días él abrió las escrituras y él expuso cómo era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo, decía el apóstol Pablo. Eso es lo que nosotros vemos en Hechos 17, del 2 al 3. También en Hechos 18:5 dice que cuando Silas y Timoteo subieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de las palabras y testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. El mensaje del apóstol Pablo era acerca del Hijo y más precisamente era diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este fue el mensaje del apóstol Pablo. Este fue el evangelio que compartió el apóstol Pablo. Y en el siguiente video vamos a ver no solamente el apóstol Pablo, sino que todos los apóstoles y toda la iglesia primitiva compartieron este evangelio. Así confirmaremos la definición del evangelio.